En esta ocasión, en nuestro microdocumental, les presentamos a la argentina Mirta Valera, docente e investigadora especializada en historia de los medios de comunicación, cultura y comunicación. Esta magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad General San Martín y doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires como investigadora independiente, dentro de su escrito Intelectuales y Medios de Comunicación, que a continuación les invito a analizar. En nuestro siguiente abordaje sobre intelectuales y medios de comunicación de Mirta Varela, daremos un resumen sobre el interés de los medios de comunicación en América Latina, que lleva implícita la pregunta por la especificidad de una zona de la cultura en permanente tensión hacia la mundialización, para lo cual daremos nuestro enfoque en una línea de tiempo. Varela inicia mencionando el momento de la emergencia del problema, durante la década de los 60, la concepción de los medios de comunicación como agentes del imperialismo cultural, otorga matices peculiares al debate y a las prácticas. Aún con referencia teóricas del marxismo, sin olvidarnos que su creador Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán del siglo XIX, también el estructuralismo o la semiótica, lo que el contexto latinoamericano impone la teoría de la dependencia. ¿Y qué es esta teoría? Pues la teoría de la dependencia o enfoque de la dependencia, elaborada entre los años 60 y 70 por científicos sociales a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización. La función del intelectual tiene como condición la militancia, una transformación radical o generación de alternativas de comunicación fueron las opciones que se presentaron para los media durante y el transcurso de los 60 y los 70. La configuración de un campo en comunicación y cultura, concibiendo a la cultura de masas como una forma de cultura popular y una reacción a la cultura de las élites ilustradas, también logró matices peculiares en América Latina. En nuestro abordaje temporal sobre el texto de Varela, daremos mención a comunicación de masas y colonialismo, iniciando nuestra línea de tiempo con Goar Mastre Espinosa, quien toma un papel relevante en este enunciado en los años 60. Este empresario cubano, nacionalizado en Argentina, recordado como uno de los pioneros de la industria audiovisual de América Latina por su labor y por su desempeño, instaló canales de televisión en Argentina, Costa Rica, Perú y Venezuela, en asociación con las empresas CBS y Time Life, al abandonar Cuba luego de la revolución en su país. Siguiendo nuestra línea de tiempo, el desempeño de los medios de comunicación de los años 60 e inicio de los 70, las redes de poder económico-políticas norteamericanos toman gran interés y desempeño, algo muy importante por su vinculación e interés. Se trata también del primer momento en el que la radio y la televisión son tematizados por los intelectuales, a la vez pensados como instrumentos políticos de comunicación. Si hacemos un paréntesis a nuestra línea de tiempo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de las industrias de la cultura habían tenido como ámbitos favoritos la industria discográfica, la incipiente televisión, la historieta, la fotonovela y una transformación de los magazines de actualidad, en que el fotoperiodismo ocupó un papel importante. Continuando nuestra línea de tiempo, el filósofo, profesor y teórico canadiense Herbert Marshall McLuhan, gran influyente en la cultura contemporánea por sus estudios sobre los efectos de los medios de comunicación en los procesos sociales del arte y la literatura. Este anunciaba un futuro determinado por la técnica antes que por la política, una aldea global antes que un mundo dividido por desigualdades geopolíticas y la preeminencia de lo individual por sobre la palabra escrita. Sus ideas se popularizaron en los mass media, particularmente desde El medio es el mensaje en 1967, y fueron interpretadas como un síntoma de la industria de la cultura norteamericana. El libro del cuentista, dramaturgo, ensayista, novelista, poeta y activista por los derechos humanos, el argentino Ariel Dorfman, y el ideólogo francés con más predicamento entre las izquierdas extravagantes de los países de lengua española, Armand Matterlard, para leer al Pato Donald, Comunicación de masa y colonialismo, de 1971. ¿Qué es esto del Pato Donald? Hablar del Pato Donald es hablar del mundo cotidiano donde se verifica igualmente el papel del andamiaje jurídico institucional, reproductor de la idea dominante, uno de cuyos instrumentos más eficaces lo constituyen los medios de comunicación de masas. La televisión a colores llegaría como secuela de la invasión de otros artefactos tecnológicos, tributarios de un avance de la comunicación y de las fuerzas productivas que correspondían a otros estudios de sociedades. Frente a los satélites, los intelectuales quedaban condenados a la impugnación o la denuncia o a la transformación radical de la sociedad, es decir, a la revolución.
Para Pascali, comunicador social venezolano y escritor destacado, en su obra Comunicación y Cultura de Masas, de 1963, ha sido referencia para varias generaciones de comunicadores sociales en América Latina. En cambio, él proponía el diseño de una programación que intentará orientar a la audiencia desde lo ligero a lo cultivado, desde una concepción pedagógica que ratificaba el paradigma informacional y una concepción instrumental de los medios. Escritores como Paulo Freire, entre la década de los 80 y los 90, fueron fuente de influencia para la creación de medios de comunicación popular. El principal objetivo de la concepción de la comunicación alternativa a nivel comunitario era servir de canal para oír la voz de los sin voz, lo que implicaba atender a cada particularidad y elaborar propuestas que necesariamente fueran parciales y fragmentarias. Resistencia y cultura popular. El rol de los medios de comunicación en tiempos de dictadura durante la década de los 70 solo dejó espacios para el exilio, la clandestinidad o la circulación entre países. ¿En qué lugar quedaron los intelectuales? Una muy buena pregunta. Se produjeron cambios teóricos, cuyas consecuencias fueron significativas en el modo en el que los media fueron interpretados a partir de entonces en primer lugar. Durante la década de los 80, el debate sobre las culturas populares atravesó la cuestión de los medios de comunicación hasta el punto de tornar imposible la distinción entre unas y otras, ya que la cultura popular y los medios de comunicación masivos pasaron a ser sinónimos. Hay que destacar algo muy fundamental, que la cultura popular urbana era el espacio en el que la radio y la televisión desplegaban una dimensión popular que habría pasado inadvertida para las teorías de la ideología y de la dependencia. La institucionalización de los medios de comunicación se vuelve visible durante la década de los 80. Las carreras de las ciencias de la comunicación comienzan a nuclear masas de estudiantes y asociaciones como la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC, y la Sociedad Brasilera de Estudios Interdisciplinares, da Comunicao, Intercom. Se posicionaban y realizaban eventos multitudinarios donde Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini se convierten en referentes centrales. La utilización de historietas, los grafitis, la canción o el cine para la expresión y la comunicación política y su elección como objeto para la reflexión de la teoría fueron un modo de resquebrajar las jerarquías lingüísticas, estéticas y culturales que los medios de comunicación volvieron una práctica cotidiana. Luego de haber realizado un breve análisis sobre el texto Intelectuales y Medios de Comunicación de Mirta Valera, debemos tener muy presente que ella nos ayuda a realizar un gran aporte sobre el estudio de los medios de comunicación. Hasta una próxima.